Hola, muy buenas tardes a todos. BSI les da la más cordial bienvenida y les agradece mucho el tiempo que le van a dedicar a esta sesión. El día de hoy tenemos dedicada esta charla a la continuidad del negocio, pero nos gustaría iniciar explicando un poco de quién es BSI. Formado en 1901, BSI es el primer organismo nacional de estandarización y miembro fundador de ISO y de IEC. Esto habla de la experiencia con la que contamos, del expertise y sobre todo del conocimiento en la elaboración de estándares. Hemos sido asignados como Royal Charter por parte de la Corona Británica. Esto significa que BSI está protegida y reinvierte todas sus utilidades en la organización, en la elaboración de nuevos estándares y en la calificación de nuestra gente. Tenemos aproximadamente 84,000 clientes en 193 países. Contamos con 12,200 auditores en todo el mundo y en 2022 entregamos 232 días de auditoría y capacitamos a alrededor de 200,000 personas en todo el mundo. Al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nos pueden ir enviando todas las dudas que tengan por medio de la sección de preguntas que tienen en sus pantallas. El día de hoy nos acompaña Leonardo García. En su experiencia laboral comenzó a ofrecer soluciones llave en mano de TIC y también ha estado implementando procesos y consultoría de mejora continua en campos tales como gestión de calidad, gestión de seguridad de la información, gestión de riesgos, gestión de servicios de TI, servicios en la nube, continuidad del negocio y áreas de recuperación ante desastres e infraestructuras de misión crítica. A lo largo de su carrera ha gestionado proyectos de prestigio en nombre de las principales organizaciones y gobiernos de todo el mundo. Colabora en los siguientes comités: ISO-IEC, Joint Technical Committee 1, Subcommittee 27, Working Group 1, Security Techniques Management Systems. Está en el Comité Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones. También colabora con el ISO-IEC Joint Technical Committee 1, Subcommittee 40, IT Service Management and IT Governance, en el ISO Technical Committee 292, Security and Resilience, en el Subcommittee 38, Cloud Computing and Distributed Platform, y en el Subcommittee 41, Internet of Things and Related Technologies, y en el Subcommittee 42, Artificial Intelligence. Y bueno, voy a ceder la palabra a Leonardo, a quien le agradezco mucho su participación en la sesión del día de hoy. Leo, no te escuchamos. Leo. A este webinar. Ahí ya te escuchamos. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de... Sí, comentaba que, bueno, pues muchísimas gracias por la parte de asistir al webinar. Vamos a estar viendo este tema de continuidad de negocio, que es un tema vigente, un tema interesante. Sí, y bueno, vamos a ver de qué se trata realmente. La continuidad de negocio, podríamos decir que este año se rehizo realmente, o sea, se está rehaciendo, se está replanteando. Y no porque los métodos, las formas, las normas estén cambiando, sino por la cantidad de eventos que han estado ocurriendo realmente. Son temas bien importantes en el sentido de cómo estamos afrontando. O sea, por ejemplo, empresas que han tenido un plan de continuidad de negocio desde hace mucho tiempo, pues simple y sencillamente se han estado encontrando con que las variables que antes decíamos que teníamos un plan de negocio, que sabíamos que ejecutarlo y todo, se han estado moviendo esas variables, o sea, esos eventos, esas variables, ese comportamiento está cambiando realmente. Entonces, en este sentido, tenemos que platicar mucho de eso, ¿no? A lo largo de este año, y yo lo veo en el sentido de, digamos, pongámosle una fecha, un punto de inicio, ha cambiado todo. O sea, realmente el año pasado vimos, por ejemplo, aquí en México, el tema del huracán Otis. Realmente todos decíamos, es un huracán, viene con tal velocidad, va a llegar en tanto tiempo y todo, y resulta que cambió su forma de comportamiento de una manera bastante interesante, ¿sí? Y fue diferente a todo lo que conocíamos. Entonces, en este sentido,
cambian muchas cosas. O sea, de entrada, la forma en la que se comporta el evento, ¿sí? Y por el otro lado, cuando lo vemos desde el punto de vista de recuperación, muchas empresas decían, viene un huracán, es categoría 1, 2, 3, 4, 5. Pues va a pasar esto, vamos a tener cuidado con esto y todo, ¿no? Sin embargo, o sea, por la forma en la que se comportó, fue algo totalmente atípico, realmente. Entonces, en ese sentido, muchas de las empresas que decían, tengo una forma, llamando a ingenieros para recuperación, para restaurar servicios, para ayudar a la gente, para ayudar a la población, realmente cambia, porque antes decían, pues los mando y va a haber hospedaje, va a haber el mínimo de servicios, va a haber algún lugar donde comer. Y resulta que aquí no hubo nada. Entonces, antes los mandamos solo con viáticos y hoy tenemos que mandarlos con toda la parte de esos suministros para que puedan hacer no nada más su trabajo, sino la forma en la que tienen que vivir allá realmente. Entonces, en este sentido, al no haber dónde hospedarse, tenemos un problema. Eso ya cambió. Al precisamente no haber dónde comer, ya cambió, o sea, porque entonces, ¿dónde come toda la gente que está apoyando la recuperación? Entonces, ahí muchas empresas en lo que entraron fue en hacer contratos sociales, que eso no lo habíamos vivido tan radicalmente en eventos, ¿no? Ese es uno, realmente. Otro de los eventos que viene a mi mente es la parte de movimientos sociales, cambios en la parte del cambio climático, temas de tecnología, o sea, realmente, entonces todo esto cambia de una manera tremenda, o sea, cuando nosotros pensamos y vemos cómo empieza todo esto a trabajar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto realmente en este webinar, ¿sí? Aquí está precisamente lo que platicaba, el antes y después de Otis, ¿no? Fue algo completamente diferente. Sí, es un huracán, pero es algo completamente diferente. Las formas y métodos y ese pedacito que varió nos hacen que replanteemos las formas de recuperarnos. Nos hace que pensemos no nada más en la parte de infraestructura propia de la organización, en mecanismos actuales. Tenemos que trabajar de una forma diferente. Contratos sociales, por ejemplo, con la población. Casos hubo donde llegaban los ingenieros, ¿sí? De telecomunicaciones, de servicios, de caminos, de electricidad, de bancos, de cualquiera, y decían, bueno, sí, llego, trabajo, pero no hay electricidad, no hay dónde comer, no hay dónde hospedarnos. Entonces llevaron, y entonces la siguiente cuadrilla que llegó, el siguiente grupo que llegó, ya no nada más llegó con todo lo que necesitaban para recuperación, llegaban con todos esos elementos para llevar comida realmente para ellos mismos, y ya. Ahora, el siguiente problema es, ¿dónde cocinan? ¿Quién cocina? ¿Cómo se resuelve? Entonces, en ese sentido, tuvieron que empezar a hacer contratos sociales con las personas de la comunidad para decir, o sea, yo traigo comida, tú haznos comida, ¿sí? También comes de ahí, también hay un beneficio, entonces hay contratos sociales. Eso realmente no estábamos impuestos. Entonces, en ese sentido, ¿no? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial está siendo un tema disruptivo también, completamente diferente de lo que veníamos trabajando en tecnología. Sí, muchos estamos preocupados en la parte de ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ¿No? Realmente, o sea, es como que esa es la preocupación inicial. Pero hay muchas aristas de esto. O sea, la inteligencia artificial como vector de ataque hacia nuestra organización es un tema. La inteligencia artificial, ¿sí? Como una herramienta para hacer crecer mi negocio es otra arista. La inteligencia artificial desde el punto de vista, ¿sí? De qué le estoy enseñando yo a la inteligencia artificial y si esta es pública, es privada, cómo la controlo realmente. Por ejemplo, algo bien sencillo, cuando utilizamos inteligencia artificial y decimos, ayúdame a crear una estrategia, ayúdame a resolver un tema de negocio, ayúdame a verificar cuál es la mejor forma de tomar decisiones en mi negocio, pues nos ayuda realmente y está comprobando que nos puede ayudar, pero viene el otro gran problema que no hemos estado pensando y ese problema es, le estamos enseñando a esa inteligencia artificial. Si es un servicio de los que son inteligencia artificial de servicios públicos, pues muy sencillo, le estamos pasando nuestro conocimiento de nuestra empresa, de nuestros secretos industriales, de información de nuestros clientes a la inteligencia artificial. Y si leemos un poquito el tema legal de este tipo de servicios que son públicos, pues le estamos entregando todo el conocimiento, toda la información, ¿sí? Al público en general y le estamos enseñando a una inteligencia artificial cómo hacerlo realmente. Entonces, ese es un evento que debemos de ver nosotros, debemos de controlarlo para ver cómo vamos a continuar ante nuevas tecnologías.
tecnologías disruptivas como lo es la inteligencia artificial. Entonces, hay que poner puntos de control, o sea, porque realmente eso nos puede generar un tema de resiliencia, de continuidad, de seguimiento, o sea, en muchos sentidos. ¿Sí? Cambio climático. Cambio climático, bueno, pues mencioné huracanes, pero está habiendo incendios, está habiendo sequías, está habiendo inundaciones ahorita con la parte de lluvias extremas. Entonces, está cambiando de forma radical. Entonces, tenemos que empezar nosotros a pensar en mecanismos de resiliencia, mecanismos de continuidad. Entonces, en ese sentido, está cambiando. Y todo esto se está acrecentando de una manera vertiginosa. Este año se han visto muchos cambios. Nuevamente, pongamos como frontera el inicio con Otis, que es uno de los más significativos. Leyes, regulaciones, ¿sí? Temas contractuales, temas de, caso de lo que estamos viendo en México, ¿no? Están cambiando muchos de los temas legales, regulatorios, contractuales, organismos autónomos y todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaciones va a tener para mi organización? ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Cómo voy a seguir cumpliendo? ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, ley de privacidad de datos personales, o sea, ¿cuáles son las nuevas reglas? ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Cuánto tiempo tengo realmente? ¿Sí? Empresas que están en el sector telecomunicaciones, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿dónde va a quedar esas responsabilidades? ¿Quién las va a tener? ¿Qué nuevas reglas tiene? Entonces, tengo que adaptarme rápidamente, en corto tiempo. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a pensar en esta parte que hay muchísimos eventos a nivel internacional, o sea, cada elección que estamos viendo, sí, en este año ha sido completamente disruptiva realmente, sí, tanto de forma local como de forma internacional. Tenemos caso de México, caso de Venezuela, bien el caso de Estados Unidos, o sea, el caso de Alemania que llega a la extrema derecha nuevamente después de muchos años, o sea, está siendo completamente disruptivo todo lo que nos está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que ver cuáles son los elementos, los nuevos requerimientos, las nuevas formas, las nuevas leyes, y tenemos que adaptarnos rápidamente para seguir y continuar operaciones, ¿sí? Movimientos sociales, o sea, todos estos también generan movimientos sociales. Está viendo cada vez más reacciones sociales, o sea, de diferentes grupos, de diferentes formas. ¿Cómo me está afectando realmente? O sea, ¿me están afectando estos movimientos? ¿Cómo me afectan? ¿Cómo me benefician? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir? Realmente, entonces tenemos que empezar a pensar en todo esto. Cadenas de suministro digital, o sea, la cadena de suministro digital, normalmente regresamos a la parte de cómo se comportan nuestras variables. ¿Sí? Normalmente decíamos, por ejemplo, tengo una estrategia de ciberseguridad y tengo los productos adecuados realmente, y resulta que pues, me van a proteger de los atacantes, que los hackers, la parte de ataques masivos, la parte de caídas, todo esto. O sea, realmente pensamos en eso. Pero, ¿qué es lo que ha estado pasando, no? Y un ejemplo rápido es lo que vimos con CrowdStrike en julio, ¿no? Realmente. O sea, desde adentro, o sea, de los elementos en los que confiábamos, resulta son los que nos están vulnerando y precisamente al fallar ellos, falla toda la cadena digital de la que dependemos, de la que depende nuestra protección, muchas veces nuestro negocio, nuestra forma de viajar. Aquí esto es un muy buen ejemplo realmente. O sea, ese día muchos de los aeropuertos en el mundo se quedaron sin servicio, o sea, hubo servicios de ambulancia, hubo muchos servicios de los cuales dependían de esa cadena digital, y al fallar esa cadena digital se cae toda la continuidad, no nada más del tema tecnológico, ¿no? Sino de todo el tema de lo que depende esa tecnología. Aquí está bien claro, es el tema de aeropuertos, ¿no? O sea, sin embargo, día hubo muchos más elementos afectados y no necesariamente fue por un atacante externo, sino por una entidad confiable. Regresamos y volvemos a esa parte, esas variables en las que confiábamos y decíamos que están plenamente controladas, resulta que también tienen vulnerabilidades y nos pueden llevar a eventos disruptivos que debemos de pensar nosotros. O sea, ¿cómo vamos nosotros a tener una certeza de que eso va a estar sucediendo, va a estar controlado, ¿sí? A pesar de que sean las entidades confiables, sí, que tenemos presente para proteger nuestro negocio, nuestro flujo, nuestra operación, nuestra información, realmente, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque necesitamos nosotros aquí ver más allá, ¿no? Ya la parte de COVID nos enseñó mucho en el tema de tecnología, ¿no? Nos enseñó mucho en la parte de cómo operar remotamente, cómo dar resultados y todo. Sin embargo, cada vez nos tecnificamos más, cada vez somos más exigentes, ¿sí?
nuevamente, ¿no? O sea, históricamente la humanidad siempre ha tratado de resolver y va y busca soluciones realmente, ¿sí? Va y busca soluciones, va y busca al proveedor, va y busca la comida, va y busca el alimento, va y busca la sociedad y todo. Sin embargo, en este momento cambió, o sea, después de la pandemia es un nuevo mundo realmente. Y hoy resulta que muchas de las cosas a las que estábamos comúnmente acostumbrados y la habíamos visto históricamente desde hace muchos siglos, realmente hoy están cambiando. Hoy, presente, las nuevas generaciones no piensan en ir a buscar. Las nuevas generaciones piensan que me debe de llegar realmente. O sea, cuando nosotros estamos estudiando en nuestra computadora, hacemos búsquedas en Internet, ¿sí? Estamos dando información realmente y resulta que de pronto nos hacen campañas de marketing por ahí en la parte de cuáles son esos zapatos, cuál es esa oferta, cuál es ese viaje realmente. Entonces, todo eso ahora es plenamente proactivo. O sea, las personas muchas veces ya no van a buscar, ya no van a resolver, sino la información les está llegando a través de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, métodos predictivos, ¿sí? La parte de inmediatez de la información. Pues todo ese paradigma cambió realmente. Entonces, hoy ya no se busca, hoy la información llega, hoy nosotros naturalmente entregamos información y la información y las decisiones, ¿sí? Nos van haciendo que nos lleguen directamente para consumir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas implicaciones en la parte de continuidad. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos tiempo como organización para poder dar ese tipo de reacciones y seguir precisamente vigentes en el mercado. Estos son los riesgos del Foro Económico Global, realmente, del reporte de riesgos de este año. Entonces, aquí vemos cuáles son las principales preocupaciones de eventos disruptivos de riesgos en los siguientes 2 años. ¿Sí? Desinformación, realmente, ¿sí? Eventos extremos climáticos, polarización social, ¿sí? Ciberinseguridad, toda la parte de conflictos armados, ¿sí? La parte de falta de oportunidades económicas, inflación, migración involuntaria, cosa de lo que estamos viendo muchísimo realmente, o sea, estamos viendo un tema gigantesco en el tema de migración, ¿sí? La parte de caídas de la economía, la parte de contaminación. Sin embargo, en 10 años, si se dan cuenta, van a empezar a prevalecer más los temas climáticos, eventos climáticos extremos, ¿sí? Cambio precisamente, cambios críticos en la parte de la tierra, la biodiversidad, la parte de los recursos naturales, sigue la desinformación, la parte de tecnologías, resultados adversos de las tecnologías, pone la inteligencia artificial aquí, migración involuntaria va a seguir siendo una constante, ciberinseguridad, polarización social y la parte de contaminación. Eso es como se está viendo en el reporte global de riesgos del Foro Económico Global. Entonces, la pregunta es, todas estas variables, nuevamente, todo esto que estamos viendo y lo que hemos platicado hasta este momento es lo que ha sucedido del huracán Otis para acá, realmente. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir pensando, o sea, ¿ante qué estoy expuesto? ¿De qué dependo? O sea, ya no nada más es yo como organización, qué eventos disruptivos puedo tener, en dónde están mis ubicaciones de producción, de entrega de servicio, de oficinas centrales, sino es hasta dónde llega mi servicio, hasta dónde llegan mis productos, qué puede interrumpir la cadena de suministro, de qué dependo. Y hay dos cadenas de suministro, una es la parte de todo lo que necesito para producir y todo lo que necesito para entregar, ¿no? Hay dos flujos de cadena de suministro, entonces hay que ir pensando en esto, ¿no? Y esas cadenas de suministro son tan frágiles y que se pueden interrumpir en cualquier momento. Está plenamente documentado, hemos sufrido durante todo este año todos estos eventos. Entonces, ahí lo primero que tenemos que pensar es a qué estoy expuesto, yo como organizaciones, mis ubicaciones, el tema tradicional no lo debo de olvidar, pero también mis cadenas de suministro de las que dependo para hacer mi producto o servicio y mis cadenas de suministro a las que les doy servicio para entrega de mi producto o servicio. Entonces, en ese sentido, ahí es donde tenemos que empezar a hacer un análisis y a ver qué es lo que tenemos y a qué estamos expuestos. ¿Sí? Y bueno, la parte de dimensionar esto, o sea, dimensionar esto, hacer una hoja de ruta, identificar y resolver estas preguntas que están aquí en pantalla. ¿Para qué? Para que podamos empezar a crear una estrategia, para que podamos empezar
para identificar qué recursos necesitamos, qué conocimiento necesitamos, qué son las decisiones que tengo que tomar, cómo voy a implementarlos, y reaccionar en caso de un desastre, en caso de un evento disruptivo, cualquiera que ésta sea. Entonces, en este sentido, debo de tener plena conciencia de si ya lo manejo y ya tengo algo preparado para alguno de estos eventos, ahora tengo que preguntarme, ¿cómo ha cambiado el comportamiento de ese evento disruptivo, no? Realmente, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿sí? Empezamos a ver, ¿no? O sea, realmente, entonces, hay que ir viendo qué es lo que sucede, cómo están cambiando las variables. Antes decíamos, sentimos un terremoto y es un terremoto, pasa y no sucede nada. Sin embargo, hoy oímos noticias en muchos lados que dicen, hay ruidos debajo de la tierra realmente, se están abriendo socavones, ¿sí? Hay movimiento, hay microsismos realmente, o sea, hay enjambres de sismos. Entonces, esa ya es una forma diferente del comportamiento de lo que estamos plenamente acostumbrados, ¿no? De que realmente está cambiando la forma de comportamiento. Y hay que cambiar las formas, los métodos, ¿sí? Las estrategias para recuperarnos. Entonces, en este sentido, tenemos nosotros que empezar a tomar conciencia de cuál es la importancia de la continuidad de negocio, ¿sí? Para seguir mis operaciones, para seguir entregando mi producto, mi servicio realmente. Tengo que empezar a monitorear todos estos puntos que me afectan directamente, ¿sí? Ver cuáles son las necesidades que tiene la organización, empezar a priorizar realmente y a partir de eso empezar a tomar decisiones, ¿sí? Ahora, esas decisiones tenemos que verlas no nada más en el sentido operativo, o sea, porque hay temas legales, regulatorios, contractuales, recursos humanos, financieros, técnicos, todo esto. Entonces, es una cantidad de cosas que tenemos que empezar. Si no lo tenemos y no hemos tenido un plan de continuidad de negocio, un plan de seguimiento de continuidad de la operación, entonces hay que empezar desde cero realmente. Muchas de esas cosas las tenemos implementadas en la organización de manera natural, pero no están estructuradas, no están armonizadas realmente. Entonces, en este sentido, y muchas veces nosotros pensamos de manera tradicional cuando hay muchas facilidades en las cuales podemos utilizar la tecnología, podemos utilizar la globalización, podemos utilizar la transversalidad de la operación en diferentes regiones, países, ubicaciones, ¿sí? La transversalidad que tenemos a nivel de lo que es común y a través de precisamente de la identificación de lo que es específico. Muchas veces digo, ¿sabes qué? Mi mejor tema para continuar operaciones es un lugar que esté plenamente conectado. Normalmente en los lugares plenamente conectados, nosotros nos imaginamos los países, ya sea Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Decimos, ahí está todo. Pero muchas veces no es eso. O sea, muchas veces es la parte de qué es lo que necesita mi negocio. Entonces, muchas veces ahorita con todos los temas de guerras que tenemos, con todos los temas de sanciones económicas, con todos los temas de bloques económicos que tenemos ahorita, planteémoslo muy rápidamente. La parte de toda la asociación de BRICS, todos los países que son pro Rusia, pro China, pro Irán, pro Brasil realmente, que es el famoso BRIC, todo el grupo BRICS, ¿sí? Y todos los demás que están, digámoslo así, pro OTAN realmente, o sea, la parte de Occidente. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, si lo empezamos a ver bajo ese tema, vamos a llegar que quizá no sea la mejor solución ir a un lugar que tenga una conectividad y conectografía muy importante, sí, como son países tipo Estados Unidos. Entonces, hay que buscar países que tengan leyes, regulaciones, que sean vigentes, que sean acordes a los que necesito, ¿sí? Y que estén plenamente conectados. Por ejemplo, un Panamá ahorita, realmente un Panamá tiene muchas facilidades y está siendo en muchos sentidos neutral. Entonces, hay muchas decisiones que los centros de datos no están ni en Estados Unidos ni en Europa, están en Panamá. ¿Por qué? Por toda esa compatibilidad legal y esa facilidad de acceso y conectividad. Entonces, en ese sentido, hay que ir pensando mucho de esto. O sea, cambiaron las reglas, cambiaron la forma de comportamiento de los eventos disruptivos. Hay que ver una estrategia integral para, ¿sí? Armarla e ir adelante con nuestro plan de continuidad. ¿Qué me va a ayudar? Pues precisamente esto, o sea, ir recuperando, ir siguiendo el paso de que necesito proteger, necesito reducir la probabilidad de ocurrencia en temas legales, temas regulatorios, temas contractuales, temas de operación, temas de tecnología, temas de facilidad de acceso,
temas de logística realmente. Entonces, ahí es donde podemos empezar a reducir esa probabilidad de ocurrencia. Tengo que prepararme, ¿sí? Tengo que responder en el momento que llegue a suceder y también las formas de recuperación una vez que pase y regrese a operaciones normales, realmente. Y aquí es donde vemos toda esa parte de los beneficios del sistema de gestión de continuidad de negocio, y ahí es donde precisamente hay que empezar a voltear a ver las normas. Si ya ustedes trabajan con normas, ya saben los beneficios. Si no trabajan con normas, hay que pensar que sí, si tienen una necesidad, sí, las normas hacen que no empiecen del punto cero, sino cuando ustedes toman una norma, reciben el conocimiento de muchos años, desde que inició la primera versión de la norma, si lo queremos ver así. Entonces, en ese sentido, recibirían 10, 15, 20, 30 años, depende del tipo de norma que estén implementando. Caso de continuidad de negocio, lleva aproximadamente ya 20, 25 años de experiencia, que es desde que salieron las primeras prácticas. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes se acercan a las normas, nuevamente reciben todos esos beneficios de toda esa experiencia realmente. Entonces, en ese sentido, pues ahí nos habla precisamente de la parte de proteger al negocio, proteger temas financieros, ¿sí? Atender nuestras partes interesadas, ver la parte de los procesos internos para seguir produciendo, con todos estos puntos que tenemos que ir manejando y viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, lo que yo tengo que pensar es si necesito continuidad de negocio, y al decir sí, sí lo necesito, entonces, ahora sí, ¿cómo lo implemento? En el momento de cómo lo implemento, ahí nosotros tenemos que empezar a ver este marco de trabajo, empezar a ver cuál es lo más importante que nos interesa que siga operando en caso de un desastre, sí, realmente, en caso de esta variabilidad de eventos disruptivos que está cambiando su forma de comportamiento, en caso de eventos completamente nuevos. O también sucede un evento disruptivo, no nada más es negativo. Un evento disruptivo es, ¿sabes qué? Acabo de ganar un contrato gigantesco que me va a hacer que necesite ampliar mi planta productiva, mi planta de servicios, 20 veces más de lo que tengo actualmente. Si no estoy preparado, ¿sí? Para esto, también eso es un evento disruptivo y me puede llevar esa gran oportunidad y esa gran alegría se puede convertir en nuestra gran pesadilla. ¿Por qué? Porque quizá no tengamos esa forma de responder para seguir las operaciones. O sea, entonces en ese sentido, también habla de la flexibilidad, ¿no? En casos de eventos positivos. De acuerdo. Es lo que tenemos que estudiar primero, el contexto de la organización. Mucho de ese contexto es lo que acabo de platicar, ¿no? ¿A qué estoy expuesto? ¿Cómo están cambiando las variables? ¿Cómo está cambiando el comportamiento? ¿Cuáles son mis temas legales, regulatorios, contractuales? ¿Qué pasa si estoy operando en un país que tiene restricciones económicas? Entonces, no voy a poner, por ejemplo, si estoy en un país que tiene problemas, que estoy en guerra realmente y tiene problemas con alguna de las partes de la guerra, pues no voy a ir a poner mi data center en alguna de esas partes. Lo voy a ir a poner en un lugar que me dé facilidades de conectividad, de temas legales, regulatorios, contractuales, para poder llegar, para poder seguir operación. Realmente tengo gente a lo largo de diferentes ubicaciones en diferentes países del mundo. Pues puedo pensar en la parte de cómo puedo hacer que se potencie eso. O sea, y realmente, si de pronto hay un tema social en algún país, pues la gente que está en otro país que no tiene ese tema social, quizá nos pueda ayudar. Entonces, ahí hay que empezar a pensar en esas configuraciones. Hay que pensar en aquellos procesos que son estratégicos, tácticos, operativos en la entrega de nuestros servicios. Hay que pensar de esos proyectos cuáles son de negocio, cuáles son de soporte, ¿sí? Cuáles son de apoyo realmente. Hay que pensar en los grupos, ¿sí? Realmente de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto es parte de nuestro contexto y es parte de lo que tenemos que estar identificando, ¿no? Y quiénes son los jugadores, nuestras partes interesadas, ¿para qué? Para que podamos nosotros empezar a resolver y empezar a tener una sistematicidad y cómo resolverlo. Una vez que nosotros tenemos esto, realmente, bueno, el compromiso de la dirección es indispensable, realmente. El compromiso de la dirección, sí, empieza ahí, en este sentido, a ser parte de lo que debemos de estar soportados, precisamente, sí, con nuestra parte directiva. Tenemos que poner una dirección estratégica en la parte de qué es lo que queremos lograr en materia de continuidad de negocio.
realmente, y a través de poner líneas claras y objetivos claros a través de una política y sus objetivos. ¿Sí? Tenemos que establecer roles y responsabilidades y autoridad para que se tomen decisiones. Que muchas veces pensamos, solo la alta dirección, las direcciones o las gerencias son quienes deben de decidir, pero no es cierto, realmente. O sea, la decisión se toma a lo largo y a lo ancho de toda la organización. Por ejemplo, si hay una emergencia, en una emergencia en una planta productiva, ¿quién es el primero que se da cuenta que está mal? O sea, que las cosas no están saliendo bien o que puede haber una desviación en el proceso natural. Pues son los operadores, o sea, realmente, o sea, y no es necesariamente personal ejecutivo o personal de dirección. Entonces, tenemos que darles la autoridad suficiente para que sepan identificar, ¿sí? Para que sepan reaccionar y principalmente para que sepan tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, tenemos que poner toda esta estructura. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, entonces hay que planear, o sea, qué es lo que queremos obtener, cómo lo queremos obtener, a partir de qué vamos a estar midiendo, contra qué vamos a estar comparando. Entonces, en ese sentido, ahí es donde viene mucha de la responsabilidad de toda esta planeación. Y en esta planeación tenemos que tener datos fríos, realmente. Y los datos fríos vienen a través de identificar riesgos, a través de identificar cuáles son los procesos, actividades, funciones de negocio que hace que nuestro negocio crezca y que nuestro negocio apoye una dirección estratégica. ¿Sí? Y además también nosotros tenemos que empezar a poner cuál es nuestra estrategia de recuperación con base en todo lo anterior, o sea, realmente. Entonces, en este sentido, ¿sí? Debemos de tener también los recursos necesarios, humanos, financieros y técnicos, y además estar plenamente, sí, conscientes de lo que vamos a hacer a través de tener una documentación plenamente identificada, plenamente establecida y principalmente plenamente probada, ¿no? Realmente. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a trabajar muchísimo para que todo esto se vaya haciendo realidad y empecemos nosotros a ver resultados. Sí, en la parte operativa, la parte ya de negocio como tal, como continuidad de negocio, mejor dicho, ¿sí? Tenemos la parte de esa planeación, tenemos que hacer un análisis de impacto al negocio, un análisis de riesgo, identificar recursos, procesos, estrategias y soluciones, la implementación de dichas estrategias. Tenemos que tener planes para toma de decisiones, ¿sí? Tenemos que tener un plan de gestión de crisis, tenemos que tener un plan de continuidad de negocio para cada proceso que esté involucrado en la entrega del producto o servicio y planes de recuperación de tecnología, realmente. Y a partir de eso tenemos que estarla probando. Sí, realmente, o sea, no vamos a tener una documentación bonita porque no nos va a servir de nada si la gente no está entrenada, si la gente no sabe utilizarla. Entonces, hay que hacer un programa de pruebas y ejercicios realmente. Y evaluar que todo esto funcione de acuerdo a las necesidades del negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos que identificar cuáles son los tiempos. Y principalmente porque cuando le preguntamos a cualquier persona en la organización, jefe de área o jefe de departamento, le decimos, ¿cuál es lo más importante que necesitas si hay un terremoto, si hay un incendio y todo? ¿Qué recursos necesitas? ¿Cuántas computadoras necesitas? ¿Cuántas personas necesitas? Te vas a conectar. En este caso estaremos preguntando cuántas VPNs para trabajar remoto, remotamente, si es que se puede, ¿no? O sea, ¿cómo vas a identificar la parte de las líneas de operación, las líneas de producción? Y la respuesta universal siempre va a ser, necesito todos los recursos, necesito todos los equipos, necesito todas las personas que tengo de manera normal. Eso es lo que necesito para recuperar. Y no es cierto. O sea, normalmente cuando hacemos esta pregunta, da terror, o sea, les da terror a las personas responsables, porque lo primero que piensan es, si digo que tengo 100 personas y para recuperarme solo necesito 10, entonces me van a cuestionar que necesito las otras 90. Me las van a quitar, ya no voy a tener presupuesto, es lo primero que piensan, pero no. Continuar operaciones es atender lo mínimo indispensable, lo más crítico para que el negocio sufra lo menos posible. Entonces, aquí, para esto es muy importante los marcos de tiempo. Y aquí tenemos un marco de tiempo, sí, base, realmente donde tenemos una operación normal, hay un evento, un incidente, un evento disruptivo. Entonces, en ese sentido ocurre y en ese sentido tenemos un tiempo en el cual tenemos que evaluar. Si este tiempo supera los tiempos normales de recuperación de operación, entonces estaríamos pensando en entrar dentro de la parte de gestión
de continuidad o gestión del desastre, según sea el caso. Gestión del desastre si es tecnología, gestión de continuidad si es tecnología más negocio o solo negocio realmente. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar en eso, o sea, en cuánto tiempo voy a recuperar la tecnología y en cuánto tiempo voy a recuperar el proceso de negocio para que siga operando de una forma alterna. Entonces, ahí tenemos decisiones, tenemos tiempos, ¿no? Normalmente dicen, ¿y de dónde salen los tiempos, no? Porque pues, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues necesito tanto tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy sencillo, o sea, por ejemplo, si está en el sector telecomunicaciones, hay una medida bien rápida. ¿Sí? Ustedes por ley están obligados a tener un cierto porcentaje, ¿sí? Que les pide el Instituto Federal de Telecomunicaciones, realmente, ¿sí? Si están en la parte de un tema bancario, pues van a estar operando bajo el tema de lo que es una transacción bancaria. Si están en un tema de retail, van a estar operando en las horas de operación, ¿sí? Y en el tiempo de transacción, en lo que cobran realmente. Entonces, en ese sentido, o sea, van a tener que estar ustedes pensando en los tiempos de negocio, no en los tiempos de tecnología ni en los tiempos del área. Entonces, ahí están, o sea, y ustedes conocen perfectamente, ¿sí? Cuáles son esos tiempos, o sea, y esos tiempos es lo que tenemos para recuperarnos. Ahora, este tiempo hay que dividirlo entre la parte de tomar la decisión, recuperar tecnología y recuperar funciones de negocio, realmente. Una vez que te recuperamos, estamos operando de forma alterna. Pero ahora hay que evaluar lo que sucedió, ¿sí? Evaluar cómo lo vamos a restaurar a su forma original. Igual, pasamos nuevamente. Restauramos la operación de tecnología, restauramos la operación de negocio, sincronizamos datos, verificamos que todo está funcionando bien, quitamos el tema alterno y regresamos al tema normal. Entonces, estos datos son súper importantes para decir cuáles son las áreas más importantes, sí, que se deben de recuperar después de tal o cual evento, ¿no? Si es un sismo sismo normalmente es un evento disruptivo de corto tiempo y alto impacto, pero un evento también disruptivo tipo pandemia es un tiempo de largo tiempo, ¿sí? Con alto impacto, realmente. Entonces hay que empezar a pensar en este tipo de cosas para tomar decisiones y crear estrategias. La parte de la ejecución del plan, con base en esto tenemos igual, creamos toda una estructura, creamos los planes de reacción, tanto de tecnología como de negocio, como de gobierno, de las decisiones, como de la gestión misma de la crisis, ¿no? Entonces, a partir de eso tenemos las etapas precisamente de la activación. En el desastre, la notificación del evento, la evaluación de dicho evento, la declaración del desastre, activamos los planes de continuidad de desastre, reordenamos y recuperamos, normalizamos, ¿no? Realmente, y seguimos en operación convencional, realmente. Todo esto, y una vez que lo tenemos plenamente implementado, hay que evaluarlo realmente. Hay que hacer auditorías, hay que hacer pruebas, hay que revisarlo, hay que ver resultados, hay que compararlo y hay que actualizarlo realmente. ¿Por qué? Porque es un elemento vivo. Cada que cambiemos un elemento de tecnología, hay que actualizar esto. Cada que cambiemos una decisión de negocio, hay que actualizarlo. Cada que cambiemos, por ejemplo, de algún proveedor, hay que actualizarlo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y hay que hacer las pruebas suficientes para que la gente esté capacitada de cómo reaccionar y que el traslado sea lo más natural posible. Y también, o sea, hay que irlo mejorando realmente, o sea, sí, en este sentido, también la tecnología, hablando, por ejemplo, de aprendizaje automático, sistemas autónomos, la parte de inteligencia artificial, son nuevas tecnologías que son nuevamente disruptivas y que nos pueden apoyar en muchos casos realmente, ¿no? Hay que ver también hasta dónde quiere llegar el negocio. Entre más tecnificado, entre menos tiempo de recuperación quiere el negocio, es más cara la solución. Entre más tiempo de negociación se tarde en recuperarse, empieza a ser un poco más barato. Entonces, ahí también viene un caso de negocio. O sea, no vamos a tener el punto ideal donde dices, no quiero perder ni siquiera la última letra que teclee en la computadora, ¿no? Eso es bastante caro, seguramente. ¿Sí? Entonces hay que empezar a poner ese balance entre lo que requiere el negocio, lo que podemos hacer, el presupuesto y precisamente no pasándonos de las variables críticas de tiempos que ya vimos en las láminas anteriores. ¿Dudas que tengan? Muchas gracias, Leo, en lo que nos comparten todas las dudas que tengan. Los queremos invitar a nuestros próximos cursos.
Y bueno, nuestros próximos cursos son Auditor Líder ISO 22301 Esquema TIPEX del 15 al 18 de octubre. Este curso es en línea o bien del 26 al 29 de noviembre se va a estar dando en Ciudad de México. También tenemos Análisis de Impacto al Negocio 16 y 17 de octubre en línea. Plan de continuidad del negocio, principios y prácticas. Este es el 18 de octubre en línea. Implementador líder ISO 22301 del 28 de octubre al 1 de noviembre y va a ser en línea también. Y tenemos preparación para pandemias y la continuidad del negocio ISO 22301, ISO 45001. Este es el 21 de noviembre en línea. Y bueno, durante todo el mes de octubre vamos a tener una promoción exclusiva en nuestra tienda virtual de capacitación para los cursos de ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000, ISO 20000-1 y NIST. Si desean más información, por favor hagan clic en sí en la pregunta que tienen en sus pantallas. Y bueno, vamos a dejar abierta tantito este sondeo para que nos puedan contestar. La verdad es que es una promoción muy padre. También si quieren más información de la promoción, al final van a tener les va a aparecer una pequeña encuesta y también nos pueden preguntar por ella. Y bueno, pasemos a las preguntas, Leo. Sí, adelante, por favor. Nos preguntan, ¿con qué frecuencia se requiere realizar la revisión de la gestión de la continuidad del negocio de la compañía? Bueno, hay varias respuestas realmente. Muchas veces, dependiendo del sector, les piden ciertas pruebas o cierta frecuencia realmente. Por ejemplo, temas de hospitales, temas financieros, normalmente ya vienen reguladas por ley. Vienen ya, inclusive hay ciertos eventos disruptivos que ya los trae directamente algunas leyes y regulaciones. Caso específico de México, la Circular Única de Bancos tiene algunos temas para temas de continuidad. Si están certificados, la evaluación tiene que ser al menos una vez al año. Eso es cuando están certificados. Realmente, si es requerido por el tema de negocio, también la misma corporación puede poner sus propios periodos en ese sentido, a nivel corporativo. Si no hay un tema de estos que acabo de mencionar, ustedes deciden el periodo. Recomendable sí sería que analicen ustedes los periodos de tiempo o las etapas críticas o momentos críticos de la entrega de su producto o servicio, realmente para que puedan hacer este tipo de pruebas. Por ejemplo, muchas organizaciones, más en el sector financiero, de retail, de venta, ya no mueven nada entre octubre y la última quincena de octubre y primera quincena de enero. Precisamente eso es lo que se le conoce como el famoso freeze. Realmente, entonces, en cualquier otro momento en el CS se podrían hacer pruebas, ¿no? Realmente. Entonces, en ese sentido, entonces vayan cuidando todos estos elementos. ¿Sí? Gracias. Ok, también nos preguntan, la IATF solicita simulaciones de los BCP y menciona que cuando sea aplicable, ¿cómo puedo distinguir los que se pueden simular de los que no? ¿O cómo justifico cuáles sí y cuáles no? Bueno, ahí ustedes tienen que ver precisamente qué es lo que están produciendo realmente, y a partir de eso ver la cadena de suministro y identificarlo. Lo pueden identificar, o si en la parte de proveedores ustedes los pueden consultar y decir, ¿sabes qué? Necesitas esta precisidad, necesitas este tipo de prueba, necesitas estos elementos, necesitas estas características o este escenario, ¿no? Entonces, nuevamente, tienen que hacerlo con base en precisamente su negocio, su operación. Eso es parte fundamental de esto, ¿no? Por favor. Ok, también nos preguntan, Leo. ¿Podrían comentar de algún software recomendable o plataformas para el sistema de gestión de continuidad del negocio que sean de uso de grandes compañías? Pues mira, de hecho, pues hay muchísimas variables de software realmente que sirven para temas documentales realmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquiera puede ser muy bueno. El tema central es la parte de lo que ustedes generen
como documentación, como procesos, como flujo. Inclusive, o sea, BCI mismo tiene el software que se llama Entropy y también les puede servir para este tipo de necesidades realmente, en este sentido. Ok, nos preguntan, ¿cómo se compagina la implementación de un sistema de gestión de continuidad cuando ya se cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la información? Es muy sencillo, realmente, ¿sí? El tema de seguridad de información normalmente les pide que tomen los eventos durante el plan de continuidad o en el marco de continuidad de negocios. Eso es lo que les pide, realmente. Y es solo el tema de seguridad de información. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de continuidad, ahí va mucho más allá las actividades de negocio, o sea, realmente. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden complementar plenamente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿sabes qué? Vamos a hacer un traslado vamos a ver, mi negocio es almacenar documentación física y tengo que trasladarla de donde está el cliente a mi centro de almacenamiento seguro. Entonces, ahí hay todo un proceso de continuidad de negocio realmente y toda una cantidad de riesgos a los que están expuestos este tipo de procesos. Pero ahí ustedes no deben de comprometer los temas de seguridad, es decir, de que vayan perfectamente protegidos los documentos, perfectamente protegida la información, ¿sí? Por el tema de que tengan alguna continuidad. Entonces, es hacer correctamente la continuidad de negocio sin comprometer la seguridad de información. Otro de los puntos también, ¿no? Y es muy común, ¿no? Realmente, de que de pronto dicen, ¿sabes qué? Hay un terremoto y tengo que hacer una evacuación o tengo que hacer algunas actividades. Pues abre la puerta, o sea, y deja, o sea, que todo el mundo salga y las puertas estén abiertas y nadie pasa por la parte de los identificadores. Sí, entonces se abren los torniquetes. Es muy común que en emergencias se abran torniquetes de la parte de acceso. Entonces, está bien, o sea, esto es una emergencia, pero debe de haber personas que digan, o sea, gente que solo está saliendo y no necesariamente gente que está entrando, porque si se está entrando, entonces pueden estar comprometiendo información de lo que queda dentro. Entonces, nuevamente, o sea, es continuidad de negocio sin comprometer las variables de seguridad de información. Entonces, en ese sentido, debe de funcionar, ¿no? Es hacer todos los elementos sin comprometer o hacer vulnerables los controles que se tengan de seguridad. Entonces, poner algunos compensatorios realmente. Entonces, en ese sentido deben de trabajar, ¿no? Y es la forma en la que pueden hacer convivir ambos temas de continuidad de negocio, de seguridad y de continuidad del negocio tal y como lo tengan definido para cualquier actividad, función o producto que tengan ustedes que recuperar. Ok, también nos preguntan, Leo, ¿nosotros como clientes podemos pedirle al proveedor que me comparta su estrategia en caso de que se presente un evento disruptivo? Claro que sí. De hecho, si están en una cadena de suministro, realmente, o sea, si ustedes ya sean clientes o proveedores, sí, lo que se está poniendo en muchos de los contratos es el derecho de auditoría. Dentro de ese derecho de auditoría es precisamente que compartan los mecanismos que tienen, ya sea de seguridad, de calidad, por supuesto, de continuidad de negocio. Ahí lo tienen. E inclusive muchas empresas, así cliente o proveedor, piden que se hagan pruebas y que sean comprobables, ya sea que el cliente esté en la instalación del proveedor o que el proveedor apoye en las actividades de recuperación del cliente como parte de las pruebas. Eso se tiene que poner como parte del servicio, puede estar en el contrato, puede estar en un acuerdo de nivel de servicio, pero por supuesto que sí lo pueden poner para garantizar. Reiteramos, actualmente ya no es una sola empresa, somos cadenas de suministro, realmente. Entonces, ahí no nada más estamos garantizando nuestra operación, sino la operación de la cadena de suministro total. Ok, nos preguntan, ¿cómo podemos prepararnos para un apagón tecnológico en nuestra empresa? Eso es precisamente algo muy importante. Un apagón tecnológico, pues simple y sencillamente hay que empezar a buscar esos mecanismos, ¿no? Realmente, de qué dependemos y quién depende de nosotros, qué mecanismos vamos a buscar nosotros y hay que buscar la estrategia correcta, ¿no?
Y bueno, pues en el tema ahí puede haber un apagón tecnológico desde muchos lados, ¿no? Desde la parte de suministro de combustibles, desde la parte de servicios, desde la parte de infraestructura tecnológica, la parte de energía eléctrica, puede haber muchos lados con los cuales puede haber un tema de este tipo. El resultado podría resultar eso. Entonces, hay que empezar de la parte de lo que es el impacto al negocio a nivel de actividades, funciones, procesos, y de ahí empezar a tomar decisiones de cómo nosotros vamos a garantizar que ese apagón tecnológico no suceda, ¿no? Realmente. Ok, y creo que esta es la última pregunta, Leo. ¿Podrías comentar, por favor, sobre la documentación que se debe generar durante, durante las diferentes etapas de la implementación de un BCP? Me refiero a planes, vía, análisis de riesgo, etcétera. Ok, de hecho, bueno, lo mencionamos en la presentación. Aquí, si toman como referencia la norma ISO 22301, las normas, toda norma tipo ISO de sistemas de gestión lleva una cronología, realmente. Tomemos exclusivamente la parte de continuidad, ¿no? Realmente. La parte de continuidad nos dice que debemos de empezar por un análisis de riesgo, y esos es riesgos de eventos disruptivos a los que estamos expuestos. A partir de eso, tengo que empezar a identificar, ¿sí? Cuáles son los tiempos, el marco de tiempos que tengo para cada uno de mis procesos, y esos dos puntos iniciales me sirven para tomar decisiones de una estrategia. ¿Qué significa esto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, en mi proceso más crítico y depende de tecnología, tengo máximo 45 segundos para recuperar realmente la operación. De esos 45 segundos, no debo llegar a los 45 segundos. Entonces, si quiero irme más hacia el cero, voy a tener precisamente soluciones que, por supuesto, me lo van a hacer, pero van a ser muy caras porque es prácticamente duplicar muchas cosas a nivel tecnológico, personas, instalaciones, ubicaciones, mecanismos, formas, realmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ahí estoy creando la estrategia. Entonces, cronológicamente llevamos análisis de riesgo, llevamos vía, llevamos estrategia, llevamos un ciclo iterativo de estrategia. Después, ya una vez que tomé la decisión sobre qué estrategias, implementar, entonces la documentación de esa implementación. Una vez que implementé, establecer plenamente los mecanismos de toma de decisiones, de manejo de crisis y de cómo voy a recuperar cada proceso de negocio y cómo recuperar la tecnología. Cronológicamente va así. Después de ahí, establecer los mecanismos para evaluar eso realmente. Una vez evaluado, tomar las acciones hacia los hallazgos que encontré, mecanismos de desviaciones, no conformidades, producto no conforme, como le queramos llamar, realmente, y en ese sentido, corregirlo y precisamente llegar a la parte de, ahora sí, evaluarlo, ¿sí? A nivel operativo, y a partir de todo esto entra una auditoría interna, una revisión por la dirección, y vuelvo a regresar otra vez a estudiar el contexto. Cronológicamente así es como funciona. ¿Sí? Si ven la norma tiene lugares muy específicos que dice, estos son los puntos que debemos de tomar en cuenta, de documentar, de tener evidencia, de tener registros. Realmente, entonces, esos, digamos, cronológicamente, lo que acabo de mencionar sería lo mínimo indispensable. El tema y la amplitud de la documentación será de acuerdo a las necesidades de su organización, de su alcance, de sus procesos, sí, de la gente, del conocimiento, sí. Entonces, hay muchas variables que varían. Pero cronológicamente, esos serían los documentos que tienen que estar generando, ¿no? Ok, perfecto. Creo que esa era nuestra última pregunta, pero si desean más información sobre capacitación, certificación, auditoría, BSI Connect o bien la promoción que tendremos durante el mes de octubre, por favor pónganse en contacto con nosotros por los medios que tienen en sus pantallas o bien al final de la charla les aparecerá una pequeña encuesta en la cual nos podrán dar su opinión acerca de este webinar. Los invitamos a que la contesten. Y bueno, muchísimas gracias, Leo. Gracias a todos, gracias por asistir y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Agradezco mucho el tiempo que nos brindaron para este webinar. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.